Los no dualistas por excelencia en la época helenística son los estoicos. El estoicismo contemporáneo es hacer dominadas y levantar más de 100 kilos en el press banca. Comentabas un poco el tema de la charlatanería en filosofía. ¿Qué disciplina crees que está más llena de charlatanería? ¿La filosofía o la nuestra, la psicología? A ver, la nuestra tiene muchos charlatanes y no está mal que tenga charlatanes porque tampoco es muy complicado diferenciar entre la buena filosofía y la mala filosofía en directo. Y si uno se fija tan solo en la forma o en las palabras que utiliza un filósofo, pues puede quedar confundido tanto por la claridad como por la oscuridad. Porque hay muchos filósofos que, bajo la pretensión de claridad, pretenden ya ser científicos, como si bastara con axiomatizar las cosas. Yo si quieren, puedo axiomatizar el amor o, en fin, materiales o realidades que no son susceptibles de algoritmización, y quedo tan pancho y sigo siendo un charlatán por muchas ecuaciones que ponga sobre el papel, ¿no? Entonces, el asunto es que en filosofía, digamos que la charlatanería, pues bueno, es un estímulo, es un desafío y a veces siempre tiene su punto de verdad. Y la charlatanería en las ciencias naturales y en las ciencias sociales es más complicada. Es más complicada, incluso diría, en las ciencias naturales, porque ahí se presupone una omnisciencia y parece que alguien que tiene un Nobel de química o un Nobel de física, pues ahora puede hablar de lo divino y de lo humano, y se le entrevista casi en calidad de futbolista para opinar sobre cualquier cosa, y ya nos puede dar hasta consejos maritales y matrimoniales simplemente porque ha realizado no sé qué desarrollo en la mecánica cuántica. Entonces, por ahí iría mi observación. Más o menos está muy repartida tanto el buen juicio como la capacidad de engañar. También hay mucha gente dispuesta a ser engañada, con lo cual en todas las disciplinas hay más o menos el mismo ratio de trabajadores honestos y de mercachifles. Pues precisamente hablando un poco de charlatanería, te íbamos a preguntar también, en otra entrevista hemos visto que has hablado de estoicismo y nosotros queríamos preguntarte, yo creo que a nuestra audiencia pues le interesa bastante, esta moda actual que hay en redes sociales con el estoicismo, ¿tú alguna vez has diferenciado entre tipos de estoicismo? Y queríamos preguntarte que si la gente entiende bien o no el estoicismo, ¿por qué este resulta tan atractivo para tantas personas y tantas se agarran a él? Y bueno, creemos que a mucha gente le vendría bien aclararse sobre estos temas. Se publicó en España hace un par de años una investigación que tengo justo a mano, un segundo, la voy a enseñar. Es un libro ya que tiene un siglo de antigüedad, pero es el libro más grueso que se ha escrito a este respecto, el Max Pellen, que son en 2 tomos, sobre la Estoa. Max Pollens, este germanista, este profesor alemán, hizo la exposición más clara de la historia del estoicismo, centrándose en el periodo importante, que es el periodo que va de finales del siglo IV hasta el año 150 a.C. aproximadamente. En esos 200 años, entre el 320, cuando se funda la Estoa, y el 150, cuando desaparece la escuela de Rodas, es el periodo más importante de la Estoa, la llamada Estoa antigua y Estoa media. Es decir, cuando se funda la escuela y cuando se desarrolla. Hay un primer periodo con 3 grandes autores: Zenón de Citio, que es el fundador, Cleantes, y Crisipo, que es el que pone por escrito toda la doctrina. Como suele ser habitual, el fundador de estas escuelas suele ser un personaje ágrafo que no escribe nada, que sobre todo transmite su enseñanza de manera oral. Lo hizo Sócrates y lo hicieron muchos filósofos de la época, Pirrón, entre los escépticos. Crisipo es el gran autor, se cuenta que de él que llegó a escribir hasta 500 libros, y es ahí donde se fragua esa Estoa primera, que sobre todo está muy centrada en la física. Los estoicos establecen la visión tripartita de la filosofía en lógica, física y ética. La metáfora que ellos ponían era la de el huerto. En un huerto tienes unos muros que protegen a los árboles de los ladrones, eso es la lógica. Tienes unos árboles que se sostienen pues con unos nutrientes en el suelo, eso es la física. Y finalmente tienes el fruto, que es de lo que te alimentas, que es la ética. Pero sin la lógica y la física no hay fruto. El problema es que la mayor parte de los textos estoicos que nos quedan
no son de este periodo inicial, donde los temas fundamentales son los lógicos y los físicos, sino los autores tardíos, los autores ya del periodo romano, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, que se centran sobre todo en la parte ética, en la parte del, en fin, lo más conocido, ¿no? La ataraxia, la imperturbabilidad del alma, el esfuerzo, el desapego hacia los bienes indiferentes, como la fama, la riqueza. Entonces, los estoicos, muy poca gente sabe que son unos personajes de primer orden y nivel en términos lógicos y gramáticos. Ellos fueron los que establecieron la diferenciación entre el nominativo, el vocativo, el acusativo, el dativo, todas las declinaciones del latín y del griego previamente. Esa es la estoa antigua, Zenón de Citio, Cleantes, Crisipo. Luego hay una estoa media, que son Posidonio, y yo no me acuerdo del nombre del otro, que son sobre todo autores que influyeron mucho en los historiadores. Polibio, el primer gran historiador de Roma, que escribió una historia del Mediterráneo explicando por qué Roma no solo podía conquistar el Mediterráneo, sino que debía hacerlo por una suerte de necesidad, una especie como de destino manifiesto, como un pueblo civilizador por encima de los fenicios, de los griegos, de los cartagineses, es Polibio. Y Polibio tiene mucha influencia de esta estoa media, de Posidonio, Panecio y Posidonio son los dos grandes autores de esta estoa media, que sobre todo, digamos, recuperaron estudios acerca de la causación natural, el determinismo. Se podría decir que estos autores son, en fin, parientes muy lejanos del conductismo. Es decir, si el conductismo en psicología es un intento de entender que la psicología es una ciencia natural, como todas las demás, y que hay una serie de determinantes o determinismos psíquicos que se ven a través de la conducta y que están encarnados físicamente, y que la mente no es algo distinto del cerebro, que eso es algo más o menos común a casi toda la psicología científica, tanto el conductismo como el cognitivismo. Los no dualistas por excelencia en la época helenística son los estoicos. Bien, que entienden que la naturaleza es una, que hay una misma naturaleza que rige a los hombres, a los animales y a las plantas. Y ellos lo llaman el logos. Entonces, ese principio que marca. Entonces, bueno, ellos crean un destino manifiesto, todo este tipo de cosas. Bien, por ahí ya, digamos, la observación. Ojo, cuando Zenón de Citio funda la estoa, Zenón de Citio es discípulo directo, por un lado, de Diodoro Crono, que era un miembro de la escuela megárica que sostenía que todo lo que es por el hecho de ser es necesario, es decir, que no existe nada posible que no haya sido en algún momento, y que el pasado, por el hecho de haber sucedido, es necesario, inmodificable, por mucho que nos parezca contingente el presente, lo que está sucediendo. Y de los cínicos, ojo, de los cínicos. Esto es algo que para nuestra mentalidad contemporánea suena rarísimo, pensar que los estoicos son herederos de los cínicos. Los cínicos, con su crítica a las riquezas, a la vanidad, a la fama, a todo lo que constituye, digamos, el ornato social, y su apuesta por una identificación del individuo directamente con la humanidad sin pasar por el Estado o por la tribu, son los directos maestros de los estoicos, ¿no? Zenón de Citio como discípulo de Diodoro Crono y de Crates el cínico. Entonces, este sería un resumen, básicamente, de todo lo que no se contempla cuando se habla de estoicismo. Cuando se habla de estoicismo, la física da totalmente igual, la lógica 3/4 de lo mismo, y lo que importa, pues, es esta filosofía para Jim Bros de no pain, no gain, básicamente. Eso es el estoicismo. El estoicismo contemporáneo es hacer dominadas y levantar más de 100 kilos en el press banca. Está bien, no me parece mal. Gracias por ver este vídeo. Os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo, donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.